Qué bueno el tiempo de adoración, de búsqueda, de intimidad. ¿Cuánto necesitamos estar juntos y congregarnos, aunque sea de esta manera? Pero qué lindo que poder disfrutar de la comunión. En esta noche quiero compartir con vos la palabra del Señor, que tiene que ver con, bueno, un poco venimos hablando, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de la épica al poder. Hoy vamos a hablar de los pensamientos a la acción. Y un poco que pensaba, estos días que estamos viviendo, sobre todo aquellos que hacen home office, ¿no? los que no pueden salir porque no tienen un trabajo o una actividad esencial, que tienen, no sé, un parecido. Uno mira para atrás y no sabe qué bien qué día de la semana es, porque todos los días son, no digo iguales, pero muy, muy similares. Entonces uno mira para atrás y dice, pasaron 80 días y parece que fue todo muy, muy similar. Y esto me hace pensar en algunos pensamientos que se repiten, ¿no? Como que uno empieza a ver cosas que uno piensa, quizás analiza demasiado, puede ser por el tiempo libre también, pero analiza demasiado las cosas, vuelve atrás y adelante con lo que tendría que haber dicho, lo que tendría que haber hecho, lo que no hizo y podría haber hecho, y bueno, y esto hace que genere como un círculo a veces negativo, a veces que lleva a algo que yo diría, miren, le puse esto, efecto calecita o efecto bucle, ¿no? Como que uno vuelve al punto de partida, como que nunca siente que avanza, y eso genera a veces un sentimiento de vacío y hace que uno se sienta como insatisfecho, como un poco fracasado, como que no logra metas o alcanza objetivos. Por eso en esta noche quiero que juntos vayamos de los pensamientos o del pensamiento a la acción. Y el otro efecto del que te quería hablar es el efecto espejo, digamos, ¿no? De compararse. Por ahí uno está en este tiempo y dice, me miro a fulano de tal, no sé, fulano no engordó como yo, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, fulano o una persona que yo conozco, generalmente miro muchas redes sociales, entonces veo que fulano publica esto y yo digo, yo no hice la clase de gym como tendría que haber hecho, o no estudié lo que yo quería, no leí como fulano, y a veces el efecto comparación. Yo la semana pasada les cuento que cuando me regalaron un libro, mi amigo Lucho Cabrera me regaló el libro de la historia de Elon Musk, que fue el creador es el dueño de la empresa esta que junto a la NASA, la semana pasada, el sábado pasado, largaron ese cohete como un comienzo de viajes espaciales. Y empecé a leer el libro, la historia, y bueno, y me sentí que él tenía más o menos mi edad, y yo digo, mirá qué loco, ¿no? Él a mi edad ya está despegando cohetes y además tiene una fábrica de autos eléctricos que se llama Tesla, y yo dije, wow, como que hizo más cosas de las que yo hice, pero eso es carnal, eso es humano, porque uno se compara y no se tiene que comparar, porque nos tenemos que comparar ¿con qué? Los hijos de Dios, con Cristo, con el llamado que Dios nos dio, con hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios y hacer y obedecer lo que uno tiene que hacer. Porque si uno se compara, algunos se comparan con Mark Zuckerberg o se comparan con el dueño de Zoom, Eric Schwab, que en 3 meses hizo multimillonario. Y yo podría haber sido, bueno, no fuiste, pero no tenés que comparar con todo el mundo. Parece que uno está en las redes sociales, claro, son casos extraordinarios, cosas muy raras que suelen ocurrir, pero uno no, a veces se compara con con Juan, con Pedro, con aquel, y eso no es dañino porque después te deja un sentir de vacío, como te decía, de frustración. Así que el efecto calecita, de darle vuelta a las cosas y volver otra vez en esos pensamientos repetitivos, y el efecto de compararse, el efecto espejo, no son positivos cuando no llevan un fin o un objetivo basado en la acción que Dios quiere que realicemos, en la misión que tenemos o el propósito que tenemos en la vida. Y de eso quiero comentar y charlar en esta noche, porque creo que es muy importante que nosotros nos alineemos en el destino hacia donde Dios nos puso, ¿no? En estos días vinimos hablando de ese proceso de Israel en el desierto, del pueblo de Dios en el desierto, y buscando, como ya venimos en algunas oportunidades, viendo ejemplos que Dios dejó en la Escritura para que nosotros podamos aprender cosas, ¿no? De este proceso, este momentum, este tiempo de prueba, este tiempo de
que para nosotros y para toda esta generación es histórico, nunca lo tuvimos en más de 100 años, y esto nos deja cosas, ¿no? Y la palabra de Dios, como decíamos, tiene cosas para que nos nutramos en nuestra fe. Así que lo primero que quiero compartir es un versículo, 2 o 3 versículos en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, cuando habla que el pueblo de Dios salió, cruzó el Mar Rojo. La semana pasada hablamos de cuando fueron las aguas, ¿se acuerdan? Las aguas amargas y luego Dios las cambió en dulces. Pero hoy vamos a ver de una cosa muy puntual que ocurre y que tiene un simbolismo para todos nosotros. Lo leemos. Dice, después nos fuimos al desierto por el camino del Mar Rojo, tal como el Señor me lo había ordenado, y pasamos mucho tiempo caminando alrededor de las montañas de Seir. Entonces, dice Moisés, el Señor me dijo, ya llevan demasiado tiempo rodeando estas montañas. Váyanse ahora al norte. Wow, es como que llegaron a un momento de rodear lo mismo, ¿no? Y yo pensaba esto, de rodear el mismo pensamiento dando vuelta a las mismas cosas, como que falta como una dirección, un despertarse hacia la acción. Y eso es lo que quiero compartir con vos. Los neurólogos hablan de que un pensamiento repetitivo tiene mucho que ver con un circuito neuronal, le dicen ellos, como que a través que genera un mapa neuronal. La verdad que no, yo mucho de eso no entiendo, pero algo he leído. Y nos dice que nuestra mente tiende a inclinarse hacia el mismo pensamiento por alguna razón. Y cuando ese pensamiento genera algún sentimiento conexo a eso, nos hace volver muchas veces, aún sin quererlo. Y ahora vamos a profundizar en eso. Y se hace lo que se llaman patrones de pensamiento, patrones, como que algo como un surco que se marca y que nos hace volver a ese tipo de cosas. Muchas veces vos pensás cosas que decís, ¿por qué vuelvo otra vez ahí? ¿No? Por ejemplo, un pensamiento que dice, soy un mal padre o soy una mala madre, por alguna razón, y después de unos días lo vuelvo a pensar, y al mes lo vuelvo a pensar. O un pensamiento que dice, mi esposa, mi esposo, mi pareja me va a abandonar, ¿no? No voy a triunfar en determinadas cosas, que está conectado, indudablemente. Los psicólogos pueden ayudar mucho con esto, con algo de mi pasado, con alguna relación fracasada, con alguna situación. Y estos pensamientos tan nocivos, ¿no? Por eso la ciencia de la psicología trabaja mucho esto también, sobre todo la cognitiva conductual, porque habla de cómo desarraigar y romper esos patrones que generan que volvamos a la misma. Les cuento una anécdota. Un día fuimos al sur con mi familia, fuimos por la zona de Bariloche y alquilamos unas cabalgatas, contratamos unas cabalgatas para hacer por la zona, conocer una vista que había en una montaña, creo que era el Cerro Campanario. Así que cuando contratamos, mi esposa no sabe, nunca sabía cabalgar, yo tampoco, no soy grande, pero tenía algunas veces, ¿no? Así que contratamos y nos subimos los dos chicos un poco más chiquitos, nos subimos a los caballos y salimos. Pero ella tenía un susto bárbaro y el guía le decía, bueno, vos tirá la rienda para la derecha, tirá para acá, el caballo dobla, para acá lo frenás, y bueno, y si querés que ande más rápido, le pegás un par con el taco, le haces así acá digamos en el cuerpo del caballo y ahí se acelera. Bueno, la cuestión un montón de indicaciones, y cuando el caballo empezó a andar, claro, nos dimos cuenta que el caballo ya estaba acostumbrado a ese circuito, y por más que andaba por un caminito muy finito por arriba de una montaña, el caballo no se movía de su circuito. O sea, y por más que vos lo hagas para la derecha, para la izquierda, el tipo siempre seguía. Era como un caballo de calecita, vieron que vos lo ves, el caballo está siempre, o sube y baja por ahí, pero está siempre en el mismo lugar. Pero vos creías que vos lo manejabas al caballo, y nada, el caballo ya está en su circuito que hace por ahí, pobrecito, mucho tiempo. Y uno cree que tiene la sensación de que va cabalgando un caballo. No va cabalgando nada, porque el caballo quiere comer algo, se para el tiempo que se le ocurre comiendo una planta, y vos, ¿no? O el caballo hace lo que quiere y que vos creés que estás arriba del caballo cabalgándolo, ¿no?
Bueno, un poco que a veces los pensamientos te van llevando y uno dice, ¿cómo hago para dominar los pensamientos? ¿Cómo hago para gobernar la mente? Hay otro pasaje de la Biblia que quiero compartir, que está en 2 Corintios 10:4, que nos habla el apóstol Pablo acá en Corintios sobre los pensamientos y sobre cómo romper esos patrones de pensamiento que estamos hablando. Dice así, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder, miren esta frase, divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Bueno, acá tenemos algo muy importante, con mucha revelación de la palabra, porque te dice que todos esos pensamientos que uno a veces siente como que no los puede gobernar, o pensamientos que te vuelven atrás o te hacen sentir de una determinada forma, a veces están enraizados en lo que llama la palabra de Dios fortalezas o estructuras que justamente no vienen del Señor, porque su origen, dice, no son de Dios. Justamente el poder divino, la gracia y el favor del Espíritu Santo te dan la autoridad para romper esos patrones, para derribar esos argumentos. Esas fortalezas de pensamiento a veces son paradigmas muy fuertes o formas de estructuras de pensar que te dicen, bueno, esto dice la Biblia, pero para vos esto no se aplica, porque vos no vas a poder. O sea, la Biblia dice todo puedo en Cristo, pero vos no vas a poder. O la Biblia dice que que Dios te sana, pero vos no te vas a sanar. O la Biblia dice Dios te da fe, pero para vos no. Esto no está. Es como que nuestra mente entra en algunos callejones de pensamiento que nos hace sentir que eso que Dios preparó, o esas promesas que Dios tiene para sus hijos, o esa verdad del Evangelio no se aplica. Y a veces viene con pensamientos de incredulidad. Justamente porque la incredulidad y el otro es la mentira, porque acuérdense quién es el padre de mentiras, ¿no es cierto? Esos pensamientos nos vienen para que no lleguemos a nuestro propósito, para detenernos, para que quedemos rodeando el mismo monte durante mucho tiempo y solamente podemos salir de ahí, de ese como torbellino o de esa situación centrífuga, solamente si rompemos en el nombre de Jesús. Y eso es lo que te quiero hablar en esta noche. ¿Cómo podemos romper esos patrones y esos pensamientos? Y llevar a otro tipo de pensamientos, que nosotros creemos que son pensamientos que Dios nos permite elaborar o desarrollar, porque acuérdense que el que creó nuestra mente es el Señor. Y estos pensamientos, miren, hay dos autores que a mí me gustan, que hablan de los pensamientos. Uno de ellos se llama Eduardo de Bono. Él habló del pensamiento lateral. El pensamiento lateral es que ante determinados problemas o situaciones, cuando tenemos que buscar una solución, en vez de encontrar o de seguir el camino que todos siguen, usamos el camino alternativo. Buscamos la solución por otro camino. Y esto es, yendo al ejemplo del caballo, si estás yendo por el mismo circuito que siempre fue y querés llegar a un lugar diferente, bajate de ese caballo. No le empieces a pegar como un loco, porque yo me acuerdo que le pegábamos, el caballo se quedaba, todos seguían y él se ocurría comerse determinada planta que le gustaba y él te tomaba todo el tiempo, ¿no? Y vos querías salir, seguir disfrutando y le pegabas y le dabas con el taco y le dabas y con la cosa y le sacaba con la rienda y el tipo ni se movía porque ya era su caminata, no tu caminata, ¿no? Entonces, lo que uno piensa es que hay que romper algunos patrones y empezar a pensar desde otro ángulo, desde otra forma, no con el mismo análisis racional que te puede llevar al mismo destino, sino diciéndole al Señor, Señor, dame un pensamiento diferente, un pensamiento como vos tenés. Por eso dice Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Porque a veces volvemos al mismo lugar porque no le damos lugar ¿a qué? A los pensamientos de Dios.
Por eso el pasaje que leímos de Corintios dice, llevando todo pensamiento sometido a Jesús. Y en otra versión dice, cautivo a la obediencia de Jesús, a la obediencia de Cristo. Significa que tenemos la voluntad, y esto es la gran arma que Dios nos dio a los seres humanos, que es el libre albedrío, la capacidad de voluntad, para decirle a nuestros pensamientos, sujétense al plan de Dios, sujétense a la voluntad de Dios, sujétense al propósito que Dios tiene, porque eso es la voluntad, lo que Dios nos dio para ordenar nuestra mente. Nosotros, el otro tipo de pensamiento se llama, hablamos del pensamiento lateral, pero también está el pensamiento disruptivo. ¿Qué es el pensamiento disruptivo? Bueno, la palabra disrupción tiene que ver, el autor es Christensen, un autor de Harvard, él habla de que los pensamientos disruptivos son aquellos que llevan a la innovación. O sea, es como el que ruptivo es de romper, ¿no? Una ruptura. O sea, venías haciendo, por ejemplo, esto de una determinada forma y la innovación genera un cambio tan fuerte que todo lo demás ya no sirve, pierde su valor. Hablamos hace poco de que en esta etapa hay una revalorización de las cosas, ¿se acuerdan? De que lo intangible ahora vale más que lo tangible y que empiezan a verse las cosas de otra forma. Bueno, el cambio de pensamiento, el pensamiento disruptivo, es una palabra que hoy se usa mucho, es esto de entrar a romper ese patrón y empezar a pensar desde otra forma. Hablamos de reset, ¿se acuerdan hace un tiempo? De reset, de reiniciar nuestra mente y corazón. Y el pensamiento disruptivo es el pensamiento que rompe el patrón. Ahora, ¿cómo llevamos esto al Señor? Bueno, justamente entrar bajo la obediencia de Cristo. Y esto no solamente afecta a nuestros pensamientos, nuestras emociones, sino que también afecta a lo más importante, que es las conductas. Porque también hay algo que se llama conductas repetitivas o comportamientos repetitivos. Claro, ¿cuántas veces miramos el celular en un día, por ejemplo? No sé, ¿no te sentiste alguna vez que mirás el celular y decís, ¿para qué estoy mirando el celular? O sea, te pones abrís en la red social o lo que sea y decís, pero ¿cuántas veces tengo que volver a ver lo mismo? O repetir y mirar, y vos decís, pero tiene sentido, ya es un tic, uno dice, ¿no? Claro, porque está el tic, el comportamiento repetitivo, centrado en el cuerpo. Por ejemplo, gente que, ¿no?, se come las uñas. Algunos que están pasando algún momento dicen, pastor, en estos días me estoy comiendo, ya no tengo dedos, ¿no? O se muerden los labios, y eso dice, ¿por qué lo hago? Es inconsciente. Pero es repetitivo y no me lleva a ningún lado. Es más, me quiero cuidar las uñas. Mi esposa se pintaba las uñas con algo que era horrible para que cuando se la mordiera, entonces, o para que esté más dura, y cuando se la mordía decía, no me la tengo que comer. Claro, uno dice, tengo que hacer cosas para que mi mente no me lleve a donde no quiero ir. Como que hay que gobernar la mente y las conductas. Bueno, cuando esto se avanza más, habrán visto la película o la obra TOC, ¿no? Trastorno, o se llama Toc Toc, se las recomiendo porque es muy cómica, pero que además habla de problemas reales de conductas, ya trastornos, ¿no? De una situación de hacer cosas rituales cada vez que uno hace algo, ¿no? Al salir de la casa, al entrar de la casa, antes de acostarse, bueno, un montón de cosas muy cómicas, pero que nos muestran también que es una realidad. Ahora, ¿qué nos quiere hablar del Señor en esto? Porque leímos hasta ahora que el Señor nos quiere sacar de ese círculo, podríamos decir vicioso, círculo negativo, repetitivo, de esos pensamientos, de esas también conductas que no nos llevan a ningún lado, pero que, es más, nos hacen cada vez retroceder porque cada vez perdemos más fe y perdemos más sentimiento de que podemos llegar a alcanzar la meta que Dios tiene para nuestra vida. Y lo segundo, hablamos de la autoridad para romper esos pensamientos en el nombre del Señor. Y acá viene la oración. Tenemos que orar para eso. Pero acuérdense de ese versículo que dice, demasiado tiempo rodearon el monte, y dice, vayan al norte. Y acá hay dos cosas que quiero que rescatemos. Número uno, el tiempo. O sea, hay un tiempo que tenemos que administrar y saber cómo gobernar y liderar. Y hay otra
cosa importante que nos muestra acá, que es la dirección, el norte. El norte habla de hacia dónde me dirijo, cuál es mi propósito, cuál es mi misión, para qué fui creado, cuál es mi llamado en la vida. Por eso yo le hablo y les digo siempre, busquen su llamado, escuchen al Señor. Señor, yo me acuerdo una etapa en mi vida que lo volvía loco al Señor. Señor, ¿qué querés con mi vida? ¿Qué querés con mi vida? ¿Para qué me creaste? Señor, ¿qué querés que haga? Y todavía le sigo diciendo, aunque ahora un poco más tranquilo. Pero decirle, Señor, ¿qué querés con mi vida? ¿Qué querés con mi vida? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Y encaminar, porque después que yo ya tengo la dirección, fíjense que es tiempo y dirección. Y las dos son importantes, porque puedo tener el tiempo correcto o la dirección correcta y el tiempo incorrecto, y no va. O puedo tener el tiempo y la dirección, o sea, si Dios quiere que yo vaya para allá, ahora, y yo estoy yendo para allá. O sea, no solamente es moverme, sino también hacia dónde me estoy moviendo, porque por ahí después que me muevo, me doy cuenta que me había equivocado de dirección. También volviendo al libro de la etapa en el desierto, hay una figura muy significativa, que es la figura de la nube que Dios les envió para guiarlos en el desierto. O sea, se tenían que ir hacia el norte. ¿Pero dónde y cuándo? Cuando la nube se levantaba y los guiaba, o cuando de noche la columna de fuego los guiaba, porque si no, eso tiene que ver con nuestros planes y los planes de Dios, con nuestra manera de actuar y de conducirnos y la manera de Dios. ¿Y cómo llegar? Estamos hablando de llegar a la tierra prometida, siempre de una manera simbólica, pero que es ese destino donde Dios quiere que lleguemos y esa nueva realidad donde Dios nos quiere llevar. Pero fíjate lo que dice esta palabra de Números. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. Y no importaba que se quedaran muchos días sobre el santuario. Los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, tiempo, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, o sea, por ahí la nube te decía 3 de la mañana, ¿entendés? Nos movemos. Y había que activarse. Israelitas se ponían en marcha. Cuando la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, o 80 días de cuarentena, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Qué significativo este pasaje, ¿no? Porque nos dice que era tremendo, ¿no? Imagínate, 4 de la mañana se mueve la nube. Despertar a los chicos, ¿no es cierto? Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué nos tenemos que ir? El Señor dice que nos tenemos que levantar y nos tenemos que ir. En el medio del desierto, pero no puede esperar a las 7 de la mañana. O sea, no puede haber, no, porque los tiempos de Dios no son los nuestros. Ah, bueno, está bien. ¿Viste cuando uno dice, ¿por qué tiene que ser ahora? ¿Por qué nos tenemos que quedar ahora? ¿Por qué tenemos que salir ahora? Hace poco me contaban de una misionera que estaba, una chica amiga nuestra que estaba en Brasil, y los primeros días de marzo el Señor le dijo, te tenés que volver Argentina, porque tenía su familia. Y ella no sabía que iba a haber cuarentena, no sabía nada, pero el Señor le decía, tenés que mover. Y ella pensaba irse en julio, volverse a Argentina en julio, pero era como que algo le decía, y oraba, ella ora mucho, se llama Renata, y el Señor le decía, tenés que volver, porque tenía la hija acá, y el hijo, y ella sabía que tenía, pero qué tremendo cuando Dios te está diciendo, ahora es el tiempo. O sea, acuérdense, dirección y tiempo, son dos cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo me aparto de la dirección, yo me acuerdo algunas oportunidades, yo les he contado, situaciones donde venían personas a decirme, tenés que hacer esto, o Dios me dijo tal cosa. Por ejemplo, me acuerdo un diácono que me decía, dejá la facultad, dejá de estudiar, ¿no? Dedicate a la librería, que era la librería de la iglesia que yo estaba ayudando. En la iglesia había una librería con libros cristianos y yo era el librero, ¿no? Entonces, este hermano me decía, era un diácono de la iglesia, me decía, vos tenés que dejar la facultad y dedicarte a tu ministerio, que es la librería, me decía.
Y yo que estaba estudiando también, porque cuando no iba a la librería estudiaba, por ahí estaba en la librería estudiando la materia de Derecho Civil, me acuerdo, estaba en primer año. Yo decía, qué gana de dejar, ¿no? Porque veía ese código civil enorme, cantidad de artículos. Decía, tengo que leerme todos estos artículos. Si mi ministerio es la librería, no tengo nada contra los libreros, pero era muy loco, ¿no? Y encima alguien venía y decía, dejá. Y yo decía, wow. Yo no sabía que lo que Dios iba a hacer adelante, pero en ese momento venía, ¿no? Y uno dice, la dirección. ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde tengo que moverme? ¿No? U otras veces, me acuerdo una vez que viene uno y me dice, mirá, hay una oportunidad, tenés que ser concejal, hay una oportunidad para ser concejal de la ciudad. ¿Y quién es el candidato intendente? Se llama Pati. Claro, yo no sabía muy bien quién era Pati, dónde había estado Pati, pero oré y el Señor me dijo, no, no vayas. Y claro, esta persona me dijo, mirá que el tren pasa una sola vez en la vida. Yo dije, no, que pase y se vaya tranquilo, ¿no? Y después, unos años después, bueno, ahora... esa persona estuvo presa, no sé si sigue ahora, por delitos de lesa humanidad. Imagínate el pastor ahora que te digan, sí, porque él fue candidato. Terrible, pero claro, yo estaba recién recibido de abogado, qué sé yo, y me decían, metete en eso porque va a ser muy importante. No, ni siquiera llegó a ganar, pero no importa. Ya haber estado en la boleta con él hubiera sido algo que me hubiera lastimado, pero a veces vienen las cosas y uno dice, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿Voy o no voy? También pasa en la situación sentimental o cualquier otra cosa de trabajo, orar y pedir la dirección del Señor. Señor, ¿tu nube va ahí o no? Señor, ¿es tu voluntad que vaya o no? Buscar la voluntad. Yo a veces le digo, Señor, si esto no es tuyo, sacalo de mi vida. El pastor no ore así, al contrario, dígale, Señor, moved cielo y tierra para que se haga lo que yo quiero. No, porque eso no es hacer la voluntad de Dios. La nube es la que te guía, no vos guías a la nube. No es que yo digo, nube, seguime. No, yo sigo a la nube. Si yo quiero que la nube me siga, voy por mal camino. No voy a llegar nunca a la tierra prometida o al propósito de Dios para mi vida. Yo lo que tengo que decirle a la nube es, nube de Dios. La nube simboliza la presencia y la protección de Dios. Dos cosas, presencia y, porque acuérdense que estaba sobre el santuario, la presencia y la protección, ¿no? El cuidado. ¿Por qué tenía apariencia de fuego? Porque en la noche en el desierto hace frío, entonces la nube también le daba abrigo y cuidado. Ahora, fíjate esto, entonces el tiempo era, se levanta, tengo que ir. Ahora, si yo me muevo antes de tiempo, estoy mal. Si me muevo después del tiempo también, estoy en el horno mal. ¿Qué tengo que hacer? Señor, tengo que estar atento para cuando... Imagínate, la nube se mueve 4 de la mañana. ¿Quién se entera? Tenía que haber alguien que esté mirando si la nube estaba o no. Eso nos habla de estar siempre alertas a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que vos tenés y lo que yo tengo hoy es la bendición de tener el Espíritu Santo. Lo que hablamos hace unos días atrás, la semana pasada, el poder del Espíritu Santo que dice que nos guiará a toda verdad, que dice que somos los hijos de Dios, Romanos 8, guiados, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Qué privilegio que tenemos, ¿no es cierto? Que podás vos y yo ser guiados. ¿Qué decisión tenés que tomar en este tiempo? ¿Estás dándole vueltas a muchos pensamientos, volviendo atrás para adelante, dándote cuenta que estás dando vuelta en círculo y no estás avanzando en tu vida personal, no estás avanzando en el propósito, en el llamado de Dios para tu vida, ni siquiera tenés una claridad? Bueno, es tiempo de tirarse al suelo, orar, clamar, pedirle al Señor revelación. Señor, mostrame, ¿qué querés para mi vida en este tiempo? Si me tengo que quedar quieto en este tiempo, fíjate que la nube por ahí era un día y se movía, o por ahí paraba un mes y no se movía, y vos decís, ¿qué le pasa a la nube? Nube, ¿estás mal? ¿Qué onda? No me querés, no, es como que uno dice, no, ya. Yo a veces me pongo un poco, imagínate, ¿no? Como Argentina, el peor país, o sea, la cuarentena más larga del mundo tenemos que ser. Pero es la nube. Que sea la voluntad de Dios. Si la nube se mueve, yo me muevo. Si la nube no se mueve, no me muevo. ¿Por qué? Porque si me muevo a destiempo de la nube, las consecuencias son graves. Y esto ya no en términos de lo que es esta situación mundial de la pandemia, sino a nivel personal. Yo tengo que moverme al ritmo y al tiempo del Señor. Volviendo para atrás. El tiempo, la dirección para la misión, romper los pensamientos que me hacen dar vueltas sobre lo mismo y las conductas que me llevan para atrás. Vuelvo a pensar en aquel pecado que esa vez cometí y que me vuelve a acusar el enemigo y te vuelve a acusar por esa situación. Y eso te hace perder la fe
y te levanta un muro, digo, un argumento, una estructura de pensamiento, una fortaleza, quise decir, que no te deja creer que es verdad lo que Dios quiere hacer con vos en tu futuro. Entonces dice, Dios quiere obrar con maneras poderosas, pero no con vos porque vos pecaste. No con vos porque vos no sos la persona más santa que hay sobre la tierra. No con vos porque tenés un problema y un pensamiento o un pecado. No, muchas veces estas conductas repetitivas llevan a una dependencia y a veces se transforman en un vicio y que a veces son muy dañinos. Y estoy hablando de drogas, estoy hablando de alcohol, estoy hablando de pornografía, estoy hablando de cosas que te llevan a destruir tu propio futuro por ese sentimiento. O sea que no es solamente un pensamiento, que me entretengo, no. Puede ser un pensamiento, pero el pensamiento se puede transformar en un hábito. El hábito se puede transformar en una conducta y esa conducta es tu destino. Así que, para ir cerrando, ya se nos fue el tiempo en esta noche, quiero cerrar con este pasaje que a mí siempre me ha motivado, porque la palabra tiene esos versículos que es como que te despegan de la realidad y te hacen decir, dale, es tiempo de ir por más, es tiempo de no mirar al pasado, es tiempo de no darle vuelta a las mismas cosas, es tiempo de no buscar, escarbar, podría haber hecho esto, no hice lo otro, compararse con el otro lo hizo en otro horario, empezó antes, ese lo hizo de manera diferente, si lo hubieras hecho hoy no estaría donde estás, yo a mi edad, ¿te acordás de esa, no? Yo a mi edad, tremendo, es destructivo al 100%, pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, dice así, hermanos, yo no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome a lo que está por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces este pasaje, estos dos versículos, nos hablan de algo importante. El apóstol dice, olvidando lo que queda atrás. Cuando hay algo que te lastima, cuando hay algo que no te lleva a ningún lado, ese caballo que siempre va a ir al mismo lugar, por más que vos te creas que lo estás cabalgando, no te va a llevar al destino, va a ir por ese circuito, esa ruta que ya tiene arraigada y vos tenés que romper ese círculo, tenés que salir de ahí, tenés que... ¿Y de qué te sirve volver al mismo lugar de la condenación, al mismo lugar de la acusación, al mismo lugar donde te sentís incapaz, impotente, que no sentís que vas a lograr ese objetivo, ese alcance en tu propia vida? No, hay que salir de ahí, salir de ese pensamiento, olvidando lo que queda atrás. Da vuelta a la página, decí basta. Doy vuelta a la página, hoy estoy mirando al futuro, mirando al llamado de Dios, al propósito que Dios tiene para mi vida. Salir del baúl de los recuerdos, del baúl de la insatisfacción, del baúl repetitivo de la culpa, de eso que me hace estar siempre quedado en el mismo lugar, rodeando el monte. Demasiado tiempo rodeaste el mismo monte, demasiado tiempo te sentiste en la misma manera y hoy es tiempo de ir a la acción, es tiempo de ir al llamado de Dios, a la meta, prosigo a la meta, me dirijo a la meta, avanzo a la meta, es la palabra, avanzo al llamado de Dios en mi vida y eso es un destino de gloria, es un propósito maravilloso de Dios en cada uno de nosotros, en tu vida hay un propósito, hay un plan, hay una bendición que está por delante y es la plenitud de hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo más precioso que te puede pasar en la vida porque sabes que vas no solamente en la dirección, sino en el ritmo y en el tiempo de Dios. La nube se mueve, yo me muevo. La nube se queda, yo me quedo. ¿Dónde está la nube? Ahí está la protección, ahí está la bendición, ahí está la gracia, ahí está la presencia del Señor. Así que en esta noche quiero desafiarte a que podamos orar juntos, que podamos pedirle a Dios eso, que Dios nos ayude a identificar primero, a reconocer cuáles son esos pensamientos negativos, esos que sabemos que no nos llevan a lo que Dios quiere que nos dirijamos, identificarlos, reconocerlos, quizás escribirlos en una hoja. Quizás si son cosas que tengamos que pedirle perdón al Señor, porque le damos lugar al enemigo cuando tenemos esos pensamientos. Quizás
es un pensamiento que me lleva al pecado. Ojo, también puede ser algo que yo le doy lugar, y también hay pensamientos que son negativos, pero hay pensamientos directamente que ya me llevan a alejarme del camino de Dios. Hay pensamientos que le dan lugar a la incredulidad, hay pensamientos que le dan lugar a la rebeldía, cualquier situación empieza con un pensamiento. Cualquier pecado viene de la naturaleza pecaminosa al pensamiento, del pensamiento a la acción, y luego se transforma en acción. Y eso nos hace emboscar al pensamiento. Tenés un pensamiento que te lleva, miren, cualquier pensamiento negativo, la depresión, no llega como un día tuve ganas de suicidarme. No, hubo un primer pensamiento que llevó a otro, que llevó a otro, que llevó a otro, hizo una ruta, hizo un circuito, hizo un mapa, hizo la ruta por la cual, y volvés por ahí, y te lleva a ese mismo destino que no es el destino del Señor. Y hoy tenemos autoridad para orar y romper ese camino, romper esa ruta, romper ese circuito, ese patrón de pensamientos y de comportamientos también, para poder dirigir nuestra vida a la obediencia de Cristo, para enfocarnos en la dirección que el Señor nos quiere dar, en el tiempo y en la dirección. Donde se mueva el Señor, nos vamos a mover. Amén. Así que te invito a que oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que es tan rica, Señor, tan abundante, y tanto ejemplo nos da para vivir en esta vida, Señor. Y que hoy nos permitís recibir de tu palabra, Señor, que nos dice que no demos más vueltas, que no perdamos tiempo yendo a viejas cosas, a viejos análisis lógicos que a veces nos detienen, y que le demos lugar a tus pensamientos, Señor, que le demos lugar a lo que vos ya preparaste de antemano. Si vos tenés un pensamiento disruptivo, un pensamiento lateral, un pensamiento nuevo que viene de vos, lo recibimos, un pensamiento creativo, innovador, Señor, que no caigamos en la vieja ruta, que no caigamos, Señor, en esa rutina improductiva, perversa, de hacernos retroceder y siempre estar en el mismo lugar, Señor. Padre, soltamos palabra para que hoy, en el nombre de Jesús, se rompan esos patrones, se rompan esas estructuras, fortalezas, en el nombre de Jesús de Nazaret, y podamos tener mentes libres, pensamientos libres, para entender como vos querés que entendamos, para pensar como vos querás que pensamos, Señor. Señor, que podamos ver y discernir el tiempo y la dirección, Señor. Que podamos seguir tu nube, movernos hacia el norte, movernos hacia nuestro destino en vos, Señor. Nuestro propósito en vos. Señor, que podamos saber cuándo es suficiente, pero necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Quizás vos le estás hablando a algunos en esta noche. Es tiempo de acción, es tiempo de moverse, es tiempo de ir hacia un lugar, es tiempo de buscar una nueva solución, de buscar una nueva alternativa. No quedarse en el no se puede, no quedarse en el ya fue, no quedarse en la derrota del pasado. Hoy te digo en el nombre del Señor, levántate, iglesia, levántate al propósito de Dios, levántate a mirar lo que Dios tiene preparado. La nube de Dios se está moviendo, la nube de Dios se está activando. Tenemos que estar atentos. Son las 3 de la mañana, me pongo la ropa y salgo, porque Dios dice que es ahora. Cuando Dios se mueve, yo me muevo. Cuando Dios se queda, yo me quedo. No son mis planes, son los planes del Señor. Gracias, papá, gracias porque hasta ahora tu nube nunca se ha cortado. Señor, gracias porque sobre Llegar Alto siempre estuvo tu nube, Señor, en cada lugar que estuvimos, en cada auditorio, en cada tiempo vos estuviste, Señor, y nos guiaste al lugar que vos tenías preparado. Y hoy, Señor, como iglesia te decimos, amén, Señor, estamos dispuestos, que nos sigas hablando, que nos sigas guiando, Señor, que nos movamos en la dirección y en el tiempo que vos querás que nos movamos y cuando vos quieras que nos movamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu palabra, que es poderosa, Señor. Señor, seguimos a la meta, a tu llamado. Señor, como iglesia, juntos y cada uno en lo personal. Nada nos va a detener, sino tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga, que puedas tener una semana poderosa y vamos por más a todo lo que Dios tiene.